Okay. Okay, so today we are going to start. We are going to watch something that is really important. But before that, okay, we are going to do two things. We are going to watch the Simple Pass. Have you heard about Simple Pass? Have you heard about Simple Pass? Yes. Simple Pass. ¿Han escuchado algo del pasado simple? Sí, señor. ¿Qué han escuchado? What have you heard? Más o menos, ¿han escuchado algo del pasado? ¿Qué han escuchado así más o menos? What have you heard? Pues, o sea, todos los pronombres van con el did, ¿sí? Con el did para pregunta. Ajá. Pregunte para respuesta, Bueno, para respuesta cambia. ¿no? Depende, si digamos, de respuesta corta, sí, sería yes I did. Bueno, eso precisamente es lo que vamos a ver ahorita. Ese tiempo que vamos a ver ahorita es muy importante. Con ese complementario, ya sabemos el presente simple para hablar de las cosas que hacemos normalmente, el presente continuo para hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento, el futuro para lo que haremos después y el pasado. Con esos cuatro tiempos, hay otro que llama el presente perfecto, que es yo he hecho tal cosa, yo he comido, pero con esos cuatro ustedes ya se pueden defender mucho, ya sea para hablar de lo que van a hacer en el futuro, de lo que van a hacer en el pasado, de lo que están haciendo, o sea, ya se van a poder defender un poco, por eso es muy, muy utilizado. But before that, we are going to do something. Vamos a estar viendo también, puliendo muchas cosas de la parte de la pronunciación. Precisamente esta mañana, pero espérenme, antes de eso, okay, I'm going to share with you one part. Okay, we are going to share. Okay, we are here. Today we are in this level we are going to focus a little bit on the pronunciation, which is really important in this simple pass. The pronunciation is really, really important in this part. Do you understand what I just said? Nos vamos a enfocar más en la pronunciación. Lo vamos a enfocar precisamente en este, por ejemplo, para ese pasado simple, la pronunciación es muy, muy importante. Entonces la idea de este nivel es, si veo que cometen así varios errores, pues igual la idea es irles corrigiendo hasta que los cojan. Precisamente esa mañana estábamos en un evento que es el English Day del Colegio Belemas, no sé si lo conozcan acá en Vélez. Entonces, pues nada, simplemente nos tocó ir allá al colegio y pues los estudiantes mostraban por video las obras, había un spelling bee, que era un deletreo, nosotros decíamos si estaban bien o mal. Había personas que tenían muy buen nivel, pero entonces habían cositas que definitivamente, que pues obviamente eran niños, que pronunciaban mal y definitivamente se escucha raro si pronuncia cosas como, por ejemplo, el you. Había muchos que, digamos, decían, how are you? Entonces recordemos que la Y en inglés no es una Y, sino es how are you. Por ejemplo, si le preguntamos, ¿estás trabajando? No es are you working, sino are you working, are you, como si fuera una IU, are you working. Hay muchos que dicen, are you working? Entonces ese you, recuerden que es muy bien. En inglés recuerden que la que sí suena como nuestra Y es la J, jungle, ¿sí? Jar, jarra, bueno, jam. Entonces esos sí suenan. La J en inglés es nuestra Y, jungle, jar, ¿sí? Pero esta sí es una U. Las THs, recuerden, I think, yo creo, I think, cosas básicas como el 3, 3. Vi que un error que cometían harto era este. ¿Cómo pronuncian esos Cs? How do you pronounce this word? First. Ajá. Recuerden que no es fierce, hay muchos que decían fierce, es first. Recuerden que es la vocal, que es más o menos una IE, que es en inglés, que es la, que es la misma de esta, que no es gear, sino gear, ¿sí? Think, first, sí, que es gear, first. Eso es como uno de los que voy a decir más o menos, listo. Okay, so before continue, we are going to do something. Here we have some paragraphs. So, Álvaro, can you please read this part, the first part? Leo, Yes, Elman? in English, yeah. Yes. Excuse me. Can you help me? Is there a public
restroom around here? Here, around here. So, excuse me, can you help me? Can you help me? Is there a public restroom around here? Recordemos las series. Al principio hay que exagerar un poco las series, como les decía. Las series son muy importantes, ¿no? Digamos, para no decir around here, sino around here. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Recuerden que la R es muy importante para esta parte. So, what does it mean in Spanish? What does it mean in Spanish? Discúlpame, ¿puedes tú ayudarme? Uh-huh. Is there a public restroom? Hay un, Necesito, Restroom is the same that bathroom. Es lo mismo que bathroom, sino que normalmente es el restroom necesito un utilizado baño público. cerca de para acá. públicos. Ajá, entonces un baño público. Hay un baño público around here, alrededor de acá. Sí, más o menos acá. Es alrededor de acá, around here. So is there a public restroom around here? Very good. So now I am going to read this one, and Maroli then is going to read this one. For example, a public restroom. I'm sorry, I don't think so. So Marilyn, now can you please read this part? ¿Que lo lea? Yes. A public restroom. I'm sorry, I don't think so. So, very good. A public restroom, un baño público. I'm sorry, I don't think so. Very important this sentence. Muy importante esta oración que está acá, esta frase. I don't think so, no lo creo. Un baño público, lo siento, no lo creo. Okay, so now Gianni is going to read after me. Yeah, Gianni is going to read after me. So, for example, I'm going to read. Oh no, my son needs a restroom now. It's an emergency. Gianni, can you please read this part? Digo, ¿qué dice en español? No, in English, read in English. Oh no, my son needs a restroom. Now it's an emergency. Emergency. Ajá. Intentemos colocar la R más atrás, ¿no? Emergency. Emergency. Very good. So, my son needs a restroom now. Un baño It's an ahora emergency. es una emergencia. Mi hijo necesita un baño ahora. Es una emergencia. Very good. Now, Lorena. Now, oh dear. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Lorena, can you please read? Profe, que está muy pequeña la letra y no Okay. muy bien. Wait a minute. Creo que ya sí, ¿no? Ya, ya, un poco Ya, mejor. profe. ¿Usted la puede ampliar? Ya. Okay. ¿Cuál es, profe? This one. Oh, dear. There's a restroom in the department store on Main Street? Street, very good. Ajá, exacto. Siempre preocupémonos por como estamos empezando, pronunciar palabra por palabra bien. Si al principio, por ejemplo, yo era de los que me afanaba por hablar rápido y me salía muy fluido, pero entonces me comía muchas terminaciones y no sonaba tan bien. Entonces, mejor hacer pausas. Oh, dear. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Very good. Oh, dear. Dear, very useful. Muy utilizado este dear. Dear is cariño, tesoro. Sí, es muy utilizado, se usa también, digamos, en parejas. En este caso es para el niño, pero no se utiliza mucho dear para decir cariño, tesoro. So, well, there is a restroom, hay un baño in the department store, en la tienda de departamento, en la calle Main Street. Where? On Main Street? ¿Dónde? Main Street. So, it's on the corner of Main and First Avenue. What does it mean in Spanish? ¿Dónde está la calle? En la calle. ¿Dónde queda la cruzando calle? la calle? Main. It's on the ¿La corner of, esquina? ajá, en la esquina de, Esta es la, Las- De Main calle. y la- por la avenida 5. ¿La la quinta? primera avenida, la primera, y este Main también es, digamos, la principal, la primera y la avenida principal. So, First and Main Avenue, principal. So, on the corner of Main and First,
en la esquina de la principal y primera. Yes, it's across from the park. What is that? Pasando el parque. Está al frente del parque. Ajá. You can't miss it. Este missed tiene muchos significados. Perderse. Ajá, you cannot miss it, en este caso es no puedes perderte. Pero no sé si han escuchado la canción o han escuchado esta frase, I miss you. Extraño I también. miss you. Señor, Te extraño. exacto, I miss you es no te pierdo, sino es extrañarse. Entonces todo depende del contexto. Hay unos letreros que aparece, digamos, miss it. Perdido, miss it, y aparece ahí la persona como tal. Okay, that was good. That is the part that I wanted to. Okay, you cannot miss it. Thanks a lot. Podemos para decir muchas gracias. ¿Cómo han escuchado ustedes para decir muchas gracias? Para decir muchas gracias. Thank you. Ya está. Recuerden la TH, ¿no? No es thank you o thank you, sino es thank you. Recuerden la TH, muy importante, thank you. Si no es lo mismo decir thank you o thank you, a decir thank you, ¿sí? Podemos decir thank you, podemos decir thanks, exactamente lo mismo, eso es te agradezco, eso es gracias, es igual, ¿no? Thank you, thanks, thanks a lot, muchas gracias, thank you so much, muchas gracias, thank you so much, thank you very much. Las dos últimas es para decir muchas gracias. Thank you so much. Esto es muy utilizada. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you very much. Thanks a lot. También muchas gracias. Thanks a lot. Thanks and thank you. Ya para que sepan ahí. Do you remember what is the meaning of you're welcome? Do you remember what is the meaning of you're welcome? ¿Se acuerdan de ese you're welcome? Bienvenido. Bienvenido. No. Claro, si traducimos letra por letra, aquí es tú eres bienvenido. Pero, you're welcome. ¿Quién se acuerda qué significa decir you're welcome? De nada. De nada, exacto. You're welcome no tiene nada que ver, ¿no? Tú eres bienvenido, claro, welcome es bienvenido. Pero si yo le digo a alguien you're welcome, es de nada. Entonces me dicen thank you. A veces cuando nos despedimos de las clases, ustedes me dicen thank you. Yo les digo you're welcome. De nada. You're welcome, ya saben. Y recuerden que no es you're welcome, sino you're welcome, ¿no? You're welcome. That was good, very good. Okay, now, as I told you, we are going to watch something that is really important. It's the past simple. Entonces, como les digo, muchachos, quiero que estén muy concentrados en estos 5 minuticos de explicación de ese tema, que va a ser muy importante para este nivel y para que ustedes ya se puedan defender súper bien, que es el pasado. The things that we did in the past. That's really easy. Si ustedes entienden este tiempo que vamos a ver ahorita, y con los 4 tiempos, con los 3 que vimos, ya pues dice que tienen un buen nivel. So, first, we are going to do something. How do you say yo trabajo todos los días? O yo trabajo en las mañanas. How do you say yo trabajo en las mañanas? I work all day. Entonces, I work en las mañanas. In the morning. In the mornings, en la mañana. Yo estoy trabajando ahora. I work. I am. In this moment. I I am am working this month. En ese momento, ¿no? Entonces ya tenemos presente simple de las cosas que hacemos normalmente, presente continuo, lo que estamos haciendo en el momento. Ahora el futuro que ya lo vimos. Yo voy a trabajar mañana. I going. I am going to. I am I am going to work. work. Ya tenemos acá resumido los 3 tiempos: presente, presente continuo y futuro. Ahora, el pasado. How do you say yo trabajé? So what we do is simple. I worked. No sé si alguna vez han visto este ed. Sí, profe. O sea, hay unos verbos que son regulares y irregulares. Ahorita vamos a ver los regulares. Los regulares es fácil porque lo único que hay que hacerles es colocarle el ed para que quede en pasado, ¿sí? Yo juego fútbol. I play soccer. Yo jugué fútbol. I played soccer. Entonces, por eso les decía que es muy importante la pronunciación de este, porque no es I work it, no es I play it, sino esta E no es pronunciada, es I worked, cada uno ahí para que lo pronuncie, I worked, I played,
She jumped, van para todas las personas. Jumped, no importa, bueno, no importa si estamos hablando de nosotros, de ellos, de él, de esto. Todos los verbos, lo único que hacemos es colocarle la ed. ¿Okay? For example, work. Ellos cocinaron ayer. They cooked yesterday. He walked, caminó, yesterday. Entonces, lo único que hay que hacer es colocarle la ed al verbo. Ya, ¿listo? ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Cómo vamos acá? Hasta el momento. ¿Easy? Easy. Easy. Okay. Now we are going to do the questions. I think that Gianni said, how do we make the questions? Tú lo has dicho ahorita. So, Did. Did. Our question is really easy. For example, did you work yesterday? We only add the did and the verb is normal. Entonces, para hacer preguntas, lo único que hacemos es colocar el did de primeras, en vez de, digamos, como en el presente el do, aquí el are you, lo único que hacemos es colocar el did. Y el did va para todas las personas. Por ejemplo, trabajaste ayer, tu mamá trabajó ayer. Did your mom cook yesterday? Nosotros trabajamos ayer. Did we work yesterday? Ellos trabajaron ayer. Did they work? Ese did va para absolutamente todos. ¿Listo? De hecho, acá tengo una imagen. Acá. Para que se pudieran guiar un poco, ¿no? Entonces, lo único que hacemos para el pasado es, cualquiera de estos sujetos, al verbo le ponemos la ed, started, acá. Bueno, para pregunta, colocamos el did, va el sujeto y el verbo normal. Para negativa, ya vamos a verla. So, for example, here we have, wait a minute. Okay. Did you work yesterday? How do you think that is the answer, the affirmative? ¿Cómo creen que sería la afirmativa? Es I am worked. I worked. Ajá, porque si ponemos I am worked, sale, yo estoy trabajo, pero yo quiero decir solo, sí, yo trabajé. Entonces, ya, aquí no va nada el I am, nada. Entonces, ¿tú trabajaste ayer? Sí, yo trabajé ayer. Ahorita vemos la forma corta. ¿Y la negativa? ¿Cómo creen que sería? How do you think that is the negative? No, I not I work. not. Recordemos que negamos con el que nos pregunta siempre, ¿no? Siempre tengamos en cuenta. I did not. Exacto, aquí nos preguntó con did, cogemos ese did y lo negamos. Podemos decir, I did not work yesterday. Y como en todas, el verbo cambia solo en afirmativas. En preguntas, el verbo va normal, porque este did ya lo pone en pasado. Y aquí lo mismo, en negativas también el verbo va normal. Este did lo pone en pasado. Solo cambian afirmativas. Entonces, did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? Yes, I worked yesterday. Sí, yo trabajé ayer. No, I did not work yesterday. Puedo hacer la contracción. No, I didn't. No, I didn't or I did not work yesterday. For example, how do you ask me? Andrés, what? Andrés cocinó ayer. No, la semana pasada. Vamos a ver ya cómo sería la semana pasada y eso. How do you ask? Daniel cocinó la semana pasada. How do you ask that? ¿Cómo preguntaríamos eso? Did Daniel Andrés cook Cogemos last week. Entonces, bueno, tenemos el did, tenemos el sujeto, tenemos el verbo que va normal. Y lo que hacemos es last week. Entonces, tenemos yesterday, que es ayer. Last week, la semana pasada. How do you say el mes pasado? last month. Last month. How do you say el año pasado? Last year. Last year. How do you say anoche? O la noche pasada. Last night. Last night. Last night es anoche, la noche pasada, anoche. Last night, last year, last month, last week, yesterday. Van a ser muy importantes, ¿no? Entonces, did Andrés cook last week? Andrés cocinó la semana pasada. How did you answer? Yes. Andrés cooked. Cooked. Last week. Last week.
Es que no entendí bien en cuándo se pronuncia el did. Digo, cuándo se utiliza, perdón. ¿El did? Sí, señor. Vale, el did tiene varios, bueno, primero que todo, es como cuando utilizábamos el do, es exactamente cuando vimos el presente simple, que se parecía. Este did se utiliza para preguntas, cuando estamos preguntando, no importa el sujeto, no importa si estamos hablando de yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ¿sí? Va el did normal. También está en forma corta, que se acuerda que, digamos, para el presente la forma corta era yes I do o no I don't. Entonces, ¿de acuerdo a eso, cómo creen que sería la forma corta aquí de esta? Yes, I did. Exacto. Yes I did, punto. Profe, ¿Sí? ¿ya el did se utiliza para todos? Exactamente. Eso es lo bueno de Wow. de ese tiempo, que el did lo puede utilizar para nosotros. Did we, did they. No El importa did si- es solo para pasado, ¿sí, profe? Exactamente, el did es solo para pasado. Profe, y para afirmar el verbo siempre va con ed. Exacto, cuando estamos afirmando, exactamente, el verbo va con ed. Ah, bueno. Cuando estamos preguntando y negando, el verbo va normal. Entonces aquí Vale. tenemos la forma corta, que igual se las digo. Como le digo, me interesa más que trajemos primero la forma corta, pero ya que me lo pregunta, pues lo vamos a colocar acá, ¿no? ¿Cómo creen que sería la negativa? Ya tenemos yes I did, la forma corta. No, I No, I didn't. did. Exacto, no, I did, I didn't. Podemos decir I did not o I didn't, ¿no? Lo mismo pasa acá. Entonces, yes, Andrés cooked last week. ¿Cuál sería la forma corta de esta? Yes, Andrés did. Ajá. Ok. Entonces, yes. Podemos poner Andrés o podemos colocar he. Yes, he did. Now the negative. No, Andrés did not. Ujú. No, I- Cook last Ah, week. last week. Y recordemos que el verbo va. Didn't. No. Podemos decir did not o didn't o no, he didn't. Esa es la forma corta. Recuerden que no creo que pase lo mismo que cuando veíamos el presente, que había unos que se confundían, que decían yes, I do, o hay muchos que se confunden acá y dicen yes, I did work, o decimos la forma corta o decimos la forma larga. O podemos complementar, digamos, did you work yesterday? Yes, I did. I worked all day. ¿Sí? ¿Trabajaste ayer? Sí, yo lo hice. I worked all day. Yo trabajé todo el día. ¿Listo? Es como, pero siempre que va va el punto que es como la pausa. O simplemente puedo decir, yes, I did. No, I didn't. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? Es como más fácil, ¿no? Sí, sí, o sea, sí la parte de los regulares. De hecho, la estructura es fácil, la estructura es fácil. Cuando veamos los regulares, son unos verbos que es fácil porque es la misma estructura, sino que los verbos cambian totalmente. Ya ahorita lo vamos a ver de paso. Pero hasta el momento, esta estructura, ¿qué tal? Bien, profe. ¿Sí? ¿Los demás, todo bien? Sí, sí. Y sí. Vamos a utilizar uno que casi no hemos utilizado, digamos. ¿Cómo le preguntaríamos? ¿Tu gato bebió leche anoche? How do you ask that question? ¿Tu gato bebió leche anoche? Did your cat Did your cat drink Drinking? drink milk drink milk Milk. Milk, ajá. last night? night? Last night. Night? Pero, espera. Señor, ¿Bebió? ¿El verbo va así? recuerden primero una cosa. Recordemos que en preguntas los verbos siempre van normal, ¿no? O sea, el verbo aquí siempre va normal. Pero ya respondemos esta porque precisamente esta es irregular, que cambia a drunk. Pero vamos a cambiarla por otra. Espérenme, para que no nos confundamos todavía, para que no se confundan ahí todavía. Vamos a preguntar, ¿did your cat? No, y también es irregular. A ver. El deber es irregular, así. Exacto, sí. Entonces, espérenme, a ver que sea regular. Cocinar. Jugar. Jugó, listo, muy bien. Entonces, ¿tu gato jugó con la pelota ayer? ¿Cómo preguntaríamos? ¿Tu gato jugó con la pelota ayer? Did your cat play? ¿Va con la ED o sin la ED? Con la Sin la E. Sí. Recordemos que en la La ED. pregunta, exacto, va el verbo normal, ¿no? Sin la ED, sin nada. Entonces, With. did your cat play?
with y pelota. Ah, muy bien, with it, bueno, pelota es ball. With it, para decir su del gato, podemos decir it, o con la pelota, with the ball. Bueno, ball. Did your cat play with the ball, no sé, last month, digamos? Entonces, ¿tu gato jugó con la pelota el mes pasado? How do you answer? Yes, Yes, my cat my cat Played. played played Played, recordemos que es played, with the ball With ball the last month. last month. Ok, so yes, my cat, o podemos decir una que habían dicho ahí, que sería it, ¿no? En vez del el gato podemos colocar it. Yes, it played with the ball last month. Negative. no, It didn't play it Played. with the ball last month. ¿Lleva la E o no lleva la E? Played no lleva. Ah, play normal. With the ball last month. ¿Listo? Entonces ya no es más, ¿no? It played. Vamos a ver precisamente algo de la pronunciación para que les quede un poco claro esa parte de la pronunciación. Que lo tenemos precisamente acá. Pero me lo voy a adelantar un poco. Y ya vamos a ver unas pequeñas excepciones que hay acá. Precisamente acá. Ah, pero antes de eso, esperen un segundito. ¿Por qué creen que para decir yo jugué, dije I played, y para decir yo estudié, cambia a esto? Por la Y. Camila jugó, ajá, Camila tried. ¿Por qué creen que pasa esto? Porque aquí, study ya sabemos que play es play, y study, pues study, ¿no? Y aquí le cambió todo esto, y aquí porque solo le puse la E. Digamos, say, que es decir, dijo, ella dijo. Espérame, she, no, aquí es played. ¿Por qué creen que aquí cambió esto así? ¿No, guys? ¿Por qué creen que pasa esto? Entonces, vean, cuando el verbo termina en Y, pero el anterior es una consonante, le ponemos el ed normal. Cuando el verbo termina en Y, y el anterior es, aquí sí es una vocal, perdón, y aquí sí es una consonante, la cambiamos por una I latina, y le ponemos el ed. Por ejemplo, did you study? Vamos a cambiar el sujeto. Did Álvaro and Nicole study yesterday? Entonces, Álvaro y Nicole estudiaron ayer. Yes, they studied yesterday. No, they didn't study yesterday. Yes, ¿cómo vamos ahí? Profe, o sea que cuando va Good. una letra Ujú. antes de, bueno, de la Y, se coloca el IED y cuando va la vocal, ¿no? Exacto. Entonces, cuando el verbo termina en Y y la anterior es una vocal, el verbo va normal, le ponemos solo la ed. Cuando estamos hablando de irregulares, ¿no? Aquí cuando el verbo termina en Y y la anterior es una consonante, cambiamos la Y por una consonante y le ponemos ed. Por ejemplo, el verbo, aquí les puse, el verbo llorar, que es cry, termina en Y y la anterior es una consonante. Entonces, para decir lloró, ya sabe, como la anterior es una consonante, lo que hacemos es cambiarla por una y le ponemos, por una I latina, perdón, y le ponemos ed. Entonces, did, for example, Camila cry last night? Recordemos que pregunta el verbo normal. Camila lloró anoche. Yes, she cried last night. Aquí ya cambia porque estamos afirmando. No, she didn't cry last night. Aquí el verbo normal, ¿no? ¿Cómo vamos ahí?
¿Hay alguna? Bien, profe. ¿Los demás todo bien? ¿O- Profe, el go, me parece que es irregular. ¿Cómo se Ese, traduce? ese es irregular. Ese go pasa a went. Ya precisamente lo vamos a ver. Go pasa a went. Ese sí cambia totalmente. Bueno, precisamente íbamos acá, ¿no? Entonces, vean lo que pasó acá, ¿no? El verbo study. Dime. O sea, cuando hay una y anterior hay un consonante, se quita la Y y se pone la I latina y pues la Exactamente. Y exactamente, y le ponemos ld, como vemos acá, ¿no? Estamos en negativa, el verbo anormal, study, con Y, y ya para afirmar, cogimos la ponemos en I latina y le agregamos ld. El resto de verbos, por ejemplo, aquí watched, washed, stayed, shopped, exercised. Aquí ya va el verbo normal, stay. Entonces, quiero explicarles algo de la parte de la pronunciación, que como les dije es muy importante. Les voy a pronunciar estos de acá. No sé si lo alcancen a ver aquí bien, espérenme. Listo. Pronunciar estos de acá. Stayed, washed, exercised, studied, shopped. Esta E se omite. La E se omite. Aquí sí decimos studied, porque está ahí no se omite, ¿no? Entonces, stayed, washed, exercised, studied, shopped. Al principio, cuando yo hubiese pasado, fue madre, sí, se me dificultó mucho, a todos se nos dificulta mucho la parte de esta pronunciación, porque uno dice played, o uno siente que de pronto si dice I played, se va a entender en presente, sí, pero mientras uno le coge el ritmo. Who wants to pronounce these 5 words? Who wants to pronounce these 5 words? Me. Okay, do it. Andrés. Stay, State, ajá. watch, Ajá. exercise, Exercised. Profe, hay unas que Señor. solo se le agrega la D, ¿cierto? Studied, ajá, esa es la segunda excepción. Precisamente como en este caso. Vean, si se dan cuenta, pasa más o menos, digamos en esta acá, exercised. Entonces cuando terminan, cuando es regular, siempre y cuando sea regular, cuando es regular, ya no le agregamos la ed. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, live, por ejemplo, dance, que son regulares. Entonces, yo vivía en Barbosa el año pasado. I lived in Barbosa. Es como aquí termina el verbo en ella, no es necesario colocarle otra D y una ed, sino simplemente le ponemos la D. Nosotros bailamos el fin de semana pasado. We danced last weekend. ¿Sí? We dance. Cuando el verbo termina en E normal, le ponemos solo la E. No es necesario colocarle otra E. ¿Listo? Ok, entonces yo Andrés acá y shopped. Studied, shopped. Ahora, bueno, ¿cómo vamos ahí para explicarles ya la última cosita de pronunciación? ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Cómo vamos con este pasado? Si hay alguna duda, no pasa nada, me pueden preguntar. Dime. Y si, por ejemplo, van como con preguntas como ¿cuándo, por ejemplo, cuándo bailaron ustedes? Ah, bueno, ese es un tema que quería tocar en la siguiente clase, pero ya que lo preguntas, es exactamente lo mismo que venimos haciendo. Entonces, si yo te pregunto, ¿Did you dance last weekend? Es, digamos, weekend. Entonces, ¿bailaste la semana pasada, el fin de semana pasado? ¿Cómo preguntaríamos, ¿dónde bailaste el fin de semana pasado? Teacher, Where digamos, Where cuando- you dance? Espérame, ya te contesto, creo que es Valentina que me va a preguntar o Nicole. Ah, ya. Valentina. Valentina, listo. Entonces, estamos aclarando lo que me dijo Nicole, ¿no? Eso ya lo vamos a ver después, que es precisamente cómo poner las WH question, que es como lo veníamos haciendo, tal cual como lo veníamos haciendo. Va la misma pregunta, sino que se le antepone la esta. ¿Sí? Ya, profe. Entonces, digamos, ¿qué bailaste? What did you dance? Eso, como les digo, vamos a profundizarla después, pero hasta el momento, ya que me lo preguntas, pues lo grabamos de una vez. ¿Qué tú bailaste? ¿Qué ella bailó? ¿Qué ¿Dónde ella bailó? ¿Por qué ella bailó? Why did, o por qué él bailó? Did he dance? Why did he dance last weekend? ¿Sí? Ahora sí, Valentina,
¿Qué me vas a decir? Teacher, o sea, el did se pone cuando, digamos, no hay más opciones coherentes. ¿Cómo así? No, no te entendí. Digamos que no hay más opciones que queden con la frase, entonces se pone did. O sea, es que no entiendo muy bien. O sea, no entiende la parte de la estructura de cómo preguntar, responder. O sea, no señor, o sea, no veo mucho, digamos, do se pone cuando hay una acción, pero el did no lo entiendo. Ah, no, 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 no. Mira, ya que lo dices eso, vamos a hacer una pregunta con cada tiempo. Este did puede significar hice, o en este caso no significa nada. Por ejemplo, do you live in Vélez? Aquí, este do no significa nada, ¿no? Tú vives en Vélez, pero si yo digo I do my homework, y si estoy diciendo yo hago mi tarea. Entonces, este do aquí normalmente no significa nada. Este did va a ser lo mismo. Entonces vamos a hacer una pregunta acá, digamos, do you live in Vélez? Tú vives en Vélez. Ahora vamos a preguntar, ¿estás viviendo en Vélez? ¿Cómo sería? ¿Estás viviendo en Vélez? Are Live in Vélez. Are you living in Vélez? Yeah, are you living in Vélez? Pues ya tenemos presente simple, presente continuo. ¿Vivirás en Vélez mañana o la siguiente semana? How do you say that? ¿Vivirás en Vélez? Did you live? Are you going to Are you live in Vélez the next week? very good next week? So, are you going to live? Entonces tenemos presente simple para preguntas. Ya lo hemos hecho afirmando, pero ahora te estamos haciendo para preguntas, ¿no? Do you live in Vélez? Presente simple. Are you living in Vélez? ¿Estás viviendo en Vélez? Are you going to live in Vélez? ¿Vas a vivir en Vélez? Ahora sí, ¿cómo preguntaríamos? ¿Viviste en Vélez el año pasado? Did you live? live in Vélez? Last year, very good. Entonces, aquí ya tenemos precisamente las 4 preguntas de los 4 tiempos que hemos visto, ¿no? Presente simple, presente continuo, futuro y pasado. En este caso no significa aquí nada, ¿no? Did you live in Vélez last year? ¿Qué tal ahí, Valentina? ¿Todavía tienes un poco la duda? No, teacher. Ok, that's good. Simplemente recuerden que ese es el auxiliar. Aquí en este caso no significa nada, ¿sí? Simplemente es de auxiliar acá. No significa nada. Tú viviste, ella vivió. So, did you live in Vélez last year? Entonces, ya saben, 2 cositas que quiero que queden claras, ¿no? Studied. Digamos, I worked. Yo trabajé. She cooked. Pues normalmente le ponemos la R al verbo. Esta E no es pronunciada. I worked. Cuando el verbo termina en Y y la anterior es una consonante, esa la cambiamos por una I latina y le ponemos el R. We studied. She played. Cuando termina en Y y la anterior es una vocal, lo dejamos normal. ¿Sí? Esa es la primera regla. Y la segunda regla es que cuando el verbo termina en E, no le agregamos otra ED, sino dejamos la D y la ponemos la E normal. They danced, she played, we studied, she cooked, worked. Eso es lo que Profe, tenemos. Tell me. o sea que cuando un verbo es regular es porque, digamos, termina en E, ¿sí? No. Precisamente la diferencia de los verbos regulares y irregulares hay que aprenderse. Mañana vamos a profundizar bien en eso, pero ya que quedó claro esto, vamos a verla rápidamente. A ver, entonces digamos, vamos a hacer una rápida. Did you work? No, para no copiarlas otra vez, a ver. Tenemos una aquí. A ver, listo. Tenemos esta pregunta que es con verbo regular. Dice work, no, I don't work. Hay unos verbos que ahorita les voy a hacer una lista que cambian totalmente. Por ejemplo, ¿comiste pan ayer? Did you eat bread yesterday? Sí, yo comí pan ayer. Yes, I. Entonces, a lo que me refiero con los verbos irregulares son que cambian totalmente cuando estamos afirmando. Ya no pongo eat it, algo así, sino que el verbo ya cambia a ate.
¿sí? Cambia totalmente. Yes, I ate bread yesterday. No, I didn't eat bread yesterday. Es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, sino que aquí estos verbos cambian totalmente. For example, how do you ask me, ¿tomaste cerveza la semana pasada? How do you ask me that question? Did you drink Did you at the drink? Drink. drink, no sé cómo se dice cerveza. Beer? Beer, yeah. Beer last week. Last week, very good. So, did you drink beer last week? How did you answer the affirmative? Yes, I drank. Yes. I Yes, I drink last Entonces, como en este caso el verbo es irregular, ya no pongo drink, como veníamos viendo, sino este cambia a drunk. Drank beer last week. Muchos se estarán preguntando, pero bueno, ¿cuándo sabemos cuándo le ponemos la R? Teacher, ¿por qué cambia? O sea, ¿cuándo se podría saber cuándo el verbo cambia? A eso iba precisamente. Y de ahí la mini complicación de este tiempo. Nosotros cuando estábamos en la universidad, uno de los proyectos que íbamos a hacer era precisamente eso. En los tiempos que más se le dificultaba a la gente era el pasado. No por la estructura, sino por cuándo saber cuál era regular o cuándo era irregular. La respuesta fue que no se encontró absolutamente nada. O sea, para saber cuándo un verbo es regular o irregular, no hay más forma que practicar y mirar y el aprender. diccionario. Sí, o sea, lastimosamente. O sea, Teacher, esos son verbos que a uno le tocan aprenderse por excepción. Exacto. Vamos a hacer aquí una pequeña lista de los más comunes, de cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Porque sí, como les digo, normalmente estuvimos hablando, preguntando, pero no, o sea, al fin simplemente no hay opción. De hecho, no sé si se acuerdan que en el colegio a uno le daban una lista en la cual aparecía el verbo en presente, el verbo en pasado y otro que era pretérito. Alguna vez, no sé si les dieron alguna lista de esas. Sí, señor. Y que eran Sí, las listas. estos verbos y pues, no se le queda a uno ninguno, porque es imposible aprenderse todos esos verbos. Pero si la idea es que nos vayamos aprendiendo los verbos más usados, los que más utilicemos, ¿sí? ¿De qué les sirve a ustedes, no sé, un verbo que diga que no utilicen? A ver, en español, ¿no? Que no utilicemos. No sé, no se me viene nada a la mente. Pero bueno, la idea es ahorita utilizar los que más normalmente. Coser, profe. That's good. Espérame, los pongo acá. Night. Ese lo habíamos visto en una night. ¿Sí? Y ese es irregular, que es night. Pero si no, casi no lo utilizamos, pues bueno. Pero entonces vamos a hacer aquí una pequeña lista de, digamos, los regulares. Se los voy a colocar acá para que los vayan. Work. Cambia. ¿Cómo lo pronunciamos? How do you pronounce this one? Worked. 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 ¿Otra vez cómo? Worked. Worked. Play. Played. Cook. Cooked. Travel. Traveled. Right. ¿Conducir? Drive. ¿Dice conducir? Yes, teacher. No, bueno, ese ya es irregular, cambia drove. ¿Sí? Drive. Y correr. Run. Dime. Y correr. Ok. Run. También es irregular, para que nos vayamos a aprender acá. So we have run and we have run, the same pronouns. De run. Hay uno, dime, walk. Bueno, listo. Ahí, vamos a ver con estos de acá. Este que es muy utilizado. It is written the same way in present and in past, but it's pronounced different. Read. Este leer se escribe exactamente igual en presente y en pasado, sino que en presente yo digo read. I read books. Yo leí un libro. I read books. Read. ¿Okay? Teacher, o sea, lo que cambia ahí es la pronunciación. Exactamente. Se escribe exactamente igual. Lo único de este verbo se cambia la pronunciación. Hay unos verbos que son irregulares. Voy a hacer un ejemplo que se escribe igual y se pronuncia igual, como cut, cortar, cut,
cut. Se escribe igual y se pronuncia igual, ¿ya? Todo depende del contexto. Entonces tenemos aquí, ¿cuáles son los que más utilizamos? Bueno, word, play, Hablar, profe. señor. Hablar. Me parece que es irregular. Tenemos talk, que es talked, wait a minute, talked. O tenemos speak, pero es irregular, y ya es spoke. Speak, spoke. Walk. Ok, walk, walked. Study. Profe, ¿y escribir que es regular o irregular? Ok, escribir irregular. Write, wrote. So it says, write, wrote, and we have dance, we have, digamos, pues, jump, saltar, digamos, jumped. Entonces, la idea es que vayamos viendo de a poco unos verbos así como que utilizamos harto, study, bueno, studied, aquí los Viajar. Dime, viajar. Sí. Mira acá, travel, traveled. Ah, ya. Tenemos otro acá, Comer. Ajá, tenemos acá, eat. A ver, ¿quién se acuerda a qué pasaba? H. Ate. Se escribía ate, ajá, y se pronuncia ate. Eight. Drink, Pues, cambia. ¿No Profe, se qué dice pena. igual, profe? Dime. No, mira, eat, ate. Eat, Ah, ya. ate, ¿ok? Drink, cambia. Drunk. Drunk. Hay otro que precisamente lo que yo les comentaba, la lista que le daban a uno en el colegio, que estaba drink, drunk, drunk. Ese es para decir yo he tomado, yo he bebido, yo he conducido. Ese es otro tiempo que es el presente perfecto, de las cosas que yo he hecho. I have drunk, I have... Bueno, vamos, pero para no confundirnos vamos a dejar ese acá, ¿no? Entonces, si en este momento, vean, se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hay 17 verbos. Que la idea es irnos grabando estos de a poco. Entonces, worked, played, cooked, traveled, talked, walked, danced, okay, jumped. So, for example, I'm going to ask any question for, let me see. I'm going to choose one person. For example, Heidi or Marilyn. No, Heidi. Heidi, did your mom did your mom drive her car? Wait a minute. Did your mom drive her car yesterday? Heidi or Marilyn, did your mom drive her car yesterday? Who wants to? Okay. Yes, my mom Yeah. drive Drove. from Here. Okay. Car. Yesterday. Yes. And the negative? The negative? No cheese She. Okay. and no cheese. Didn't. No. Didn't or did not. Recuerda que digamos con el que nos pregunta, ¿no? Nos preguntó con did. No, she didn't or did not. Yeah. Drive or drove. Drop. drive. Recordemos que en pregunta y en negativas el verbo anormal, ¿no? Pero cambia en afirmativas. No, she didn't drive her car yesterday. Álvaro, did you drink beer last weekend? Did you drink beer last weekend? Or Nicole? Yes. Yes. I drank. drank Yeah. beer last weekend. In the negative? No, I did not Yeah, did not. drink beer last weekend. Very good. Entonces, si se dan cuenta, es la misma estructura tanto para regulares como irregulares.
Es simplemente el did de pregunta, el verbo va en presente normal, solo cambia cuando estemos afirmando, en negativa también el verbo va normal, ya sea que hablemos de un verbo regular o irregular. Como les dije, de pronto si hay dudas, no pasa nada, es un tema que vamos a seguir trabajando para irnos aprendiendo de a poco verbos así, que son los que más utilicemos. Pero en cuanto a la estructura, ¿quién tiene alguna Profe, duda? o sea, como tal, en negativa el verbo queda normal, ¿sí? Exactamente. En negativa, Solamente cambia en, pues, en afirmativa cambia, ujú, como se... exacto, y pregunta normal. Si digamos, por ejemplo, yo quiero contarle a ustedes lo que hice, no sé, lo que hice ayer. Si digo, bueno, no, si viera que ayer pasó la cosa, entonces digamos, hey, bueno, yesterday, okay, I woke up at 11 o'clock. Este woke up es el pasado, es irregular de wake up, o'clock. Entonces yo me levanté a las 11 de la mañana, bueno, a las 11 punto de la mañana. I watched TV all day, todo el día. My mom didn't cook the lunch. No cocinó el almuerzo. So I had to cook. Ese had es el pasado de have. I have, yo tengo que cocinar. I have to cook. Yo tuve que cocinar. I had to cook. Ese es irregular, cambia a had. ¿Okay? Entonces aquí pues dije didn't, el verbo anormal. Como les dije, es un tiempo que vamos a estar trabajando, pero así normal en la parte de estructura, ¿qué tal? ¿Qué tal? Las preguntas Sí, sí. en las que hemos trabajado es pregunta auxiliar, sujeto y verbo, ¿cierto? Ajá, sí, si quieren, le pueden tomar con una pequeña foto, digamos, a este de acá, para hacer afirmaciones, el sujeto más el verbo con el ed, las negativas, el sujeto, sea el que sea, con el did not o didn't, y el verbo normal, aquí puede ir work, play, no sé acá, y para preguntas va el did, el sujeto y el verbo, sea cual sea, trabajar, work, play, y el complemento. Esa es la estructura como tal. Como dijeron al principio, sí, la estructura no está complicada, o sea, la cuestión es de irse aprendiendo a poco los verbos, pero se van a dar cuenta que no está complicado. Any question? Do you have any question, guys? No. The rest? No? Easy? Y sí, profe. Okay, that's good. Mañana con las preguntas. Easy, teacher. ¿Sí? Okay, what did you ask? ¿Qué me preguntó? Álvaro? ¿No, está bien? Andrés, I'm sorry, Andrés. Que si mañana sí ya son con las W question, con el where, why. Ajá, exacto, con el qué, con el dónde. Ajá, that's good. Okay, guys, I think that's all. I think that's all for today. Well, then see you. Okay. Tomorrow we are going to do a little class because we didn't have class on Tuesday, I think. So today we are going to do just a little class to remind this topic. Entonces mañana lo que vamos a hacer es, normalmente ya saben, los viernes no tenemos clase, pero mañana, como hemos perdido la del viernes, quiero dejar claro, digamos, este pasado y con las WH question. Entonces nos veríamos mañana a las 2, ¿vale? Listo, profe. Señor. Okay, that's all, guys. Bye bye. See you. See you Genial, tomorrow. teacher. Bye, teacher. Hasta luego. Bye, teacher. Bye, teacher.